1900 aproximadamente, Alfred Binet describe la inteligencia y empieza a medirla. Empieza a medir la inteligencia a través de aquello del cociente intelectual o coeficiente intelectual, ¿no? Una serie de preguntas, sobre todo verbales, físicas y matemáticas. Medían la inteligencia, en aquella época a muchos de nosotros nos tocó, pues sobre todo con estos parámetros, la capacidad de hablar, de expresarse, de resolver. En 1967, y bueno, hasta la actualidad, el señor Howard Gardner y un gran equipo, entre los que estaba también Daniel Goleman, que luego será el que acuña el otro término de inteligencia emocional, pero en 1967 ellos acuñan, después de mucho trabajo y de ver, bueno, y de veras cómo es la inteligencia y de ver cómo funciona el ser humano y cómo resuelve, de ver cómo decían, bueno, los que tienen alto cociente intelectual, pues a veces solo sirven para eso, para resolver cosas teóricas, pero no son hábiles para la vida. Dicen que hicieron algunos estudios de los chicos que mandaban a la guerra de Vietnam, ¿no? De los marines, y que muchos de los que tenían un coeficiente intelectual alto murieron mucho más rápido que otros que parecían menos inteligentes. Pero entonces decían, lo que pasa es que sabían esconderse, sabían escaparse, sabían ver, eran más intuitivos, tenían otras inteligencias. Entonces ahí Howard Gardner ya nos da la idea, inteligencias múltiples. En 1995, Daniel Goleman escribe un libro que se llama La inteligencia emocional. Fíjense, una inteligencia que es de la más primitiva que tiene el humano, ¿no? Que la tenemos ahí centrada en el sistema límbico, etcétera, y que nos ayuda a reaccionar y que nos ayuda, está una mezcla de lo instintivo y lo emocional corporal. Y entonces Daniel Goleman la acuña, ¿no? Y habla y dice, podemos descubrir que esta mezcla entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia social o interpersonal, entre esas dos hay algo que le podemos llamar inteligencia emocional, que nos da una serie de cualidades, una serie de características que hace que las personas no reaccionen, que hace que las personas se puedan motivar a sí mismas, que hace que las personas puedan tener control de sus propias emociones, adueñarse, que hace que las personas puedan tener mejores relaciones, que la inteligencia emocional logra también que alguien sepa qué hacer con las emociones de bajo nivel energético, con el miedo, con la ira, con la vergüenza, con la culpa. Como pasa con la inteligencia espiritual, no es que sea nueva la inteligencia emocional, sino que lo nuevo es nombrarla, lo nuevo es escribir sobre ella, ¿no? Y luego, a partir del año 2000, se empieza a hablar de la inteligencia espiritual, con los autores que ahora vamos a mencionar. O sea, eso es lo que se ha logrado con el término, que decir, entonces la espiritualidad no es nada más exclusiva de las religiones o de las personas que están relacionadas con la religión, sino la espiritualidad es una característica del humano. Y entonces decimos, bueno, ¿y quién ha hablado de esto? Y ponemos algunos autores, hay muchos más. Esto que lo hace Ramón Gallegos, un mexicano que ha trabajado, yo creo que es el que más libros ha escrito sobre este tema de holística y de inteligencia espiritual, ¿no? Entonces él dice, bueno, tenemos tres niveles. Primer nivel de la inteligencia, el nivel instintivo, ¿no? Que dice ahí la inteligencia límbica, donde está la inteligencia emocional y donde está todo lo que podría tener también o tienen otras especies, ¿no? Ramón Gallegos, vamos a ver al final, dice un tigre también cuando va cuando quiere apresar precisamente para comer, cuando quiere tomar a su presa, dice también es sigiloso, se acerca despacio, mide, tiene intuición, calcula,
Dice ella, eso también le podríamos llamar inteligencia emocional. Pero el tigre no se pregunta el por qué, no se pregunta el para qué, eso se lo pregunta el humano. Entonces, primer nivel de inteligencia, primer círculo, podríamos decir el más primitivo y también el que tienen otras especies, el más limitado, ¿no? Emocional, la inteligencia instintiva, la inteligencia reptiliana, que le llaman algunos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer nivel. Un segundo nivel, esto es lo que medía básicamente el cociente intelectual, ¿no? El segundo nivel, que es la inteligencia cognitiva, racional, mental, o sea, todo lo que son nuestras capacidades de juicio, de descubrimiento, de discusión, de lenguaje, de memoria, ¿no? Que es, se ocupa la inteligencia intelectual, está más relacionada con las actividades de la mente y sobre todo el pensar, ¿no? Y luego viene un último nivel, que es este nivel de la inteligencia espiritual, ¿no? Que algunos también la llaman trascendente o que le llamaban existencial. Entonces decimos, la inteligencia espiritual está relacionada con el bienestar, con el vivir, con la vida feliz, tiene que ver acerca del ser, de la intención, del sentido, de la trascendencia, de la existencia. Entonces esto como para ubicarnos, ¿no? Decir, ok, ¿qué es la inteligencia para estos dos autores, no? Dice, sobre todo nos permite resolver ciertos problemas. De lo que nos dicen Dan Axoar y Ian Marshall, ¿no? Dicen, capacidad de afrontar y trascender dolor y sufrimiento. ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer, ante el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, logra afrontar, logra trascender, logra decir esto no es lo más importante? Bueno, hay algunas habilidades que si uno se hace inteligente espiritualmente logra tener. Capacidad de ser inspirado para tener visión de las cosas, para tener valores. Reluctancia a causar daños, o sea, reluctancia es esa resistencia. La reluctancia es un término de la física que significa resistencia a las ondas magnéticas, ¿no? Entonces es como hay una resistencia más fuerte a hacer daño. Como que la gente que espiritualmente se desarrolla no puede dañar a otros, ¿no? Que es como el que, el que logra un respeto máximo porque dice el otro es igual que yo, no le puedo hacer daño. Tendencia a lo holístico, ¿no? A encontrar relaciones, a unir. Y otras muchas que pone ahí. ¿Cómo está mi tolerancia ante el dolor, el sufrimiento y las cosas incomprensibles de la vida? ¿Me siento fuerte ante eso? Me voy sintiendo como que digo, sí, sí tengo esa capacidad, como resiliente, ¿no? Ante las adversidades, pero ya que me pasan a mí. ¿Qué tanto voy más a eso que le llaman el famoso monismo, ¿no? En vez del dualismo, a la holística? ¿Qué tanto digo? Cada religión, cada cultura, cada familia, cada persona tiene su visión, tiene su esquema y todo entra, todo vale. Cada uno luego tiene sus valores y respeta los del otro, pero mientras respetemos, vale también la opinión del otro. Eso es inteligencia espiritual para estos dos autores. Dan Millman dice, la inteligencia espiritual está dentro del corazón humano. Todos la tenemos y tiene que ver con las leyes universales. La ley del equilibrio, la ley de las elecciones, la ley del guerrero, la ley de la presencia, la ley de la compasión, la ley de la fe, la ley de las expectativas. Es muy interesante escuchar el libro de la integridad de las acciones, de los ciclos, de la bendición y de la unidad. Y va diciendo, por ejemplo, bueno, la ley de las expectativas. Si tú tienes expectativas, si tú vas formando la idea de que esto va a pasar, de que tiene que pasar, pues probablemente te vas a frustrar. Entonces hay una ley
donde tú dices, bueno, si yo renuncio al apego, a las expectativas, puedo lograr. Lo veremos, ¿no? Él dice esto que está ahí en amarillo y quiero que escribas. Escribe su nombre y escribe si esto te hace clic. Usar los recursos de la espiritualidad para resolver los problemas prácticos de la vida. Eso es lo que me gusta de él y de otros autores que vamos a ver, que él dice, a ver, aquí de lo que se trata no es de una espiritualidad teórica, de iglesia, de sinagoga, de meditación, de desierto, de monjes. No, no, no. La espiritualidad te tiene que enseñar a resolver la vida cotidiana. Tony Buzan, el hombre de los mapas mentales, ¿no? Muy práctico, un hombre que se dedicó mucho también a escribir sobre las empresas, sobre el trabajo de cómo hacer. Y él dice, hay 10 formas para despertar la inteligencia espiritual. Tener un propósito, desarrollar la compasión, la claridad, la gratitud, y lo pone así como en forma de mapa mental, ¿no? Para él va haciendo y dice, y él hizo su teoría de los mapas mentales precisamente basándose en Darwin, en Einstein, en todo eso, y dijo, a ver, ¿cómo funcionaban estas mentes? ¿No? Entonces él dice, bueno, hay esquemas para despertar. Lo que quiero con todos estos autores es que se den cuenta de algo, que todos nos dicen que la inteligencia espiritual tiene un gran potencial y todos van hacia lo mismo, paz interior, felicidad, mejor voluntad, mejor organización, más bienestar. La pregunta que yo ya me fui haciendo y que ahora se las pongo a ustedes es, ¿y esto cómo lo bajo? ¿Cómo bajo el balón? Como dicen los futbolistas, ¿no? ¿Cómo pongo eso en la cancha diaria cuando tengo una bronca con mi mujer, cuando estoy peleado con mis hijos, cuando no tengo trabajo, cuando escasea el dinero, cuando tengo un vecino incómodo? ¿Y cómo se pone todo esto? Porque a quien no le hace bien la gratitud, la compasión, la energía, el entusiasmo, el coraje, pues decimos, sí, pues, eso ya lo han dicho todos. ¿Cómo se baja? Y ahí está que la inteligencia espiritual nos va diciendo precisamente la práctica diaria. Por ejemplo, si en vez de leer cualquier cosa, si en vez de estar todo el día viendo noticias, ya me he puesto a leer de estos autores, ya he visto alguna película que puedo analizar a la luz de estas personas que han ido descubriendo, digo, ay, qué padre, voy sintiendo esa paz y ese progreso. Y eso me hace estar más atento, más equilibrado con mi pareja, con mis hijos, con mi situación económica, con mi enfermedad. Si no me va sirviendo para eso, no es muy útil. Otra autora más bien, Frances Vaughan, ¿no? Ella dice, la inteligencia espiritual implica múltiples vías del conocimiento hacia, y va lo mismo que el Marshall, ¿no? Que vimos hace el anterior al que acabamos de ver. Dice, la integración de la vida interior de la mente y el espíritu con la vida exterior del trabajo en el mundo. Otra manera de expresar lo mismo, ¿no? Y ella dice, bueno, esto se cultiva, en otra palabra, cultivada. ¿Cultivo a qué nos lleva, no? Nos lleva al campo, nos lleva a la naturaleza, nos lleva a las plantas. Sembrar, cuidar, cultivar. Entonces, ella dice, pues la vida interior lo que hace es que ilumina la vida exterior del trabajo, del entretenimiento, del hogar, de la pareja, ¿no? Entonces, dice, es necesaria para discernir sobre las decisiones que vamos tomando en la vida. Estoy haciendo algo para estar en contacto conmigo, momentos de silencio, de oración, de meditación, de estar conmigo. ¿Y cómo va eso relacionado con mi vida exterior, la vida que llevo? Y ponte en concreto, en mi vida exterior, hoy, ¿qué es lo más importante? Escríbelo por ahí. Si yo dijera, bueno, hoy tengo una familia que mantener, el trabajo es importante, tengo una familia con la que vivo, las relaciones son importantes.
vivo en una sociedad, bueno, por ahí va mi trabajo. Eso, ¿cómo lo coordino con mi interioridad? O ya desde que me levanto, ya estoy en mi teléfono, o me levanto y primero voy a mi interior. Y luego trabajo, y cuando trabajo, voy también al interior. Entonces, estoy en ese dinamismo. Por ejemplo, aquí se me ocurre ahora que es algo que yo uso mucho y recomiendo mucho, el uso de la respiración, ¿no? Cuando respiro profundamente y me acuerdo y digo, a ver, ¿a dónde voy? Y vuelvo otra vez al esquema. Intención, ¿para qué voy a hacer esto? Y me voy a mantener atento con mucha fuerza, con mucha voluntad. Otro autor, David Fishman, es un peruano, ¿no? Y él dice, bueno, lo que da la inteligencia espiritual es elegir lo más elevado en vez de lo más ruin, ¿no? Lo más elevado en vez del ego. Elegir la mejor opción que ayude a más en lugar de las opciones que nada más van para mi ego. A ver, pon ahí nada más esa dualidad, lo más elevado y ego. Y escribe ahí, ¿cómo ando en esto? ¿Cómo ando en cada cosa, no? Como él dice, al margen de las circunstancias, en cualquier circunstancia, ¿suelo ir con mis intereses egocéntricos o siempre pienso qué es lo más elevado que yo puedo ofrecer? Y vamos con Ramón Gallegos. Es un mexicano que él está muy metido en educación holística. De hecho, ha hecho mucho y sigue haciendo mucho por eso y escribe constantemente. Y él dice, vean lo que está escrito ahí abajo, dice, para lograr atrapar a su presa, el tigre necesita ser silencioso, esperar la oportunidad, posponer la satisfacción, atacar en el momento indicado. En síntesis, controlar sus emociones. La inteligencia emocional no pregunta por qué. Así como diciendo, bueno, nosotros sí preguntamos por qué. Y por eso él insiste mucho que la inteligencia espiritual es la inteligencia específicamente humana. Hace énfasis en que hay dos enemigos importantes, dos frenos importantes el día de hoy para poder alcanzar la inteligencia espiritual, que son el hedonismo y el nihilismo. El hedonismo nos dice Gallegos, y bueno, de alguna manera nos lo dicen los diccionarios, ¿no? Dice, es la adicción al placer de los sentidos, al dinero, al ruido. Vean, por ejemplo, los casinos en la actualidad, el ruido de las maquinitas, la gente va, ¿no? Y te vas haciendo adicto, la comida, el olor, el sabor, la cantidad, el manipular, las adicciones al alcohol, al sexo, a las drogas, al tener, al manipular a los demás, ¿no? Y bueno, esto lo dicen los católicos, lo dicen los budistas, pues lo dicen en generalmente todas las tendencias espirituales. Paradójicamente, la persecución del placer trae el sufrimiento. Paradójicamente. Todos sabemos esa cara de esa chica ahí consumiendo drogas, que el adicto a la droga, aunque tiene momentos de euforia, acaba sufriendo, él y la familia. Todos sabemos que el que tiene, digamos, adicción al sexo acaba solo y acaba sufriendo. Todos sabemos que el que tiene adicción a las maquinitas y al juego, pues acaba arruinándose y perdiendo, ¿no? Y que el que tiene adicción a la comida acaba generando enfermedades emocionales muy profundas, anorexia, bulimia. Cómo está la ambición por el dinero y cómo está también la gente cuando se quiere mantener en lo que la vida le va mostrando y le va poniendo como camino. Entonces, bueno, hedonismo. ¿Por qué el hedonismo, podríamos decir, sobre todo en los jóvenes, es una dificultad para aprender la inteligencia espiritual? Pues porque el placer, y no el placer en sí mismo, que el placer en sí mismo no es algo malo, al contrario.
lo buscamos todos, ¿no? Cuando tengo hambre quiero comer, y si es una comida rica y que me agrada, mucho mejor, sino el apego al placer. O sea, el pensar que el placer me da la felicidad, entonces busco desmedidamente el placer, busco siempre el placer. Y sabemos que la vida tiene placer y tiene displacer. Entonces, cuando yo solo busco el placer y tengo una enfermedad que lo que me causa es dolor, pues por supuesto que lo que viene es un sinsentido. Cuando busco placer y soy niño, pues lloro y me quejo si no me dan lo placentero, pero cuando ya soy adulto, pues me escondo, ¿no? Y engaño, y robo, y mato, y hago lo que tenga que hacer con tal de tener lo que quiero. Y vean cómo los seres humanos nos vamos haciendo egocéntricos de búsqueda de sensaciones. Entonces, bueno, por ahí los hedonistas, los epicúreos y todos estos filósofos de aquella época nos decían, pues es que el placer es lo que da, a la gente le da satisfacción, y es verdad, pero no el apego al placer. Y por tanto poder comer y saborear una comida es rico y moderarte también es rico. Ahí vienen los estoicos, ¿no? Que también decían, aguas, el justo medio, hay que moderarse. ¿No? Todo esto no es religión, todo esto no es moral, todo esto no es prohibición, esto es una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, bueno, digamos, según Gallegos, gran límite para el aprendizaje de la inteligencia espiritual, el hedonismo en la actualidad, para poder educar. Y el segundo, el nihilismo, ¿no? Y el nihilismo dice, bueno, al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido, ni los principios, ni los valores, ¿no? Y entonces con el nihilismo hay dos cosas nada más que quiero decir, porque bueno, son teorías filosóficas que no son tan simples, pero que sí, por ejemplo, Nietzsche dice y hace una gran crítica al cristianismo, ¿no? Dice, el cristianismo es una religión nihilista. Y él dice, es nihilista, de nada, ¿no? Dice, porque evade el desafío de encontrar sentido en esta vida y entonces, de alguna manera, crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento son suprimidos a la vez de trascendidos, ¿no? Entonces es como decir, bueno, la religión, digo, es una teoría filosófica, ¿no? Donde dice, la religión, de alguna manera, lo que pasa es que al no encontrar respuesta al sentido de la vida, mejor crea una vida eterna donde sí va a tener sentido la vida, y entonces, pues con eso se queda en decir, de veras, entonces la vida en sí no tiene sentido, ¿no? El nihilismo diríamos que, entendido de una manera simplista, diríamos que no cree en nada, acaba con todas las creencias, con todos los valores, con todos los sentidos. A mí me gusta un poquito la idea de lo que Heidegger dice del nihilismo, ¿no? Porque él dice, bueno, obviamente que el nihilismo se pone en un reduccionismo del ser, pero dice, en la vida actual el nihilismo puede servir para tres cosas. Y él dice, primero, el nihilismo es el resultado de la negación de todos los valores vigentes. Por tanto, el primer resultado es la duda y la desorientación. Pero ante esta duda y desorientación, dice Heidegger, dice, entonces viene una autoafirmación de esta negación y hay un momento de reflexión y de razón. Entonces, antes de decir, bueno, si nada tiene sentido, entonces, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Y entonces entra el hombre en reflexión, entra la mujer en reflexión. Entonces entramos en decir, ok, puede ser que nada, ¿no? Porque aquí hay como también confusión. Cuando hay un relativismo moral, cuando uno dice, bueno, es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, que muchos creemos en eso. Es decir, no, entonces, si no haya una verdad absoluta, entonces somos nihilistas, o sea, no existe nada. Entonces, son como confusiones y por eso Heidegger dice, bueno, lo primero es, dices, ningunos valores nos satisfacen. Por otro lado, esto nos pone a reflexionar y por otro lado, eso nos catapulta, ¿no? Dice,
Por eso el nihilismo es como un punto de partida para la valoración. Y es el momento de la intuición que queda expresada en la voluntad de poder, en quien se expresa a su vez el valor de la voluntad. O sea, hay una parte de decir, bueno, si los valores que hay en la actualidad no me llenan, pues de alguna manera, ¿qué valores sí me llenan? Y entonces, ¿qué sí me llenaría? Y entonces, si no hay nada aquí que merezca la pena, ¿qué sentido tiene vivir? Y esa reflexión me empuja, me lleva a ser más intuitivo, a estar más atento para valorar otra cosa, lo que puede seguir. ¿Por qué el nihilismo sería un tropiezo, sería otra piedra, igual que el hedonismo, para la inteligencia espiritual? Porque mucha gente, yo estoy, por ejemplo, de acuerdo en que muchos valores son relativos, ¿no? En que cada uno tenemos una manera de ver las cosas. Pero eso, si yo te respeto y tú me respetas y juntos intentamos ver, ¿qué pasa si de repente hoy los jóvenes dicen, no, yo en eso, en la religión no creo, que ya mucha gente no cree en las religiones. En la política no creo, casi nadie cree en la política. En los banqueros y en la economía, casi nadie cree en eso. Entramos en una descreencia cuando intenta entrar un valor como la inteligencia espiritual, como el decir, vamos a ponernos en silencio, hoy con tanta diversión que hay en los medios, vamos a orar o vamos a meditar o vamos a leer, pero ¿para qué? Si ya tenemos quien nos divierta, quien... Esa es la parte, creo, de la descreencia o la parte de la pérdida de valores morales a los que se refiere Gallegos, que no nos permite, de alguna manera, poder educar, ¿no? Poder llegar sobre todo a las aulas de los jóvenes. Entrar a una preparatoria, chicos de 15 a 20 años, y empezarles a decir hoy, mira, es importante que te busques a ti mismo, que te encuentres. Vamos a tener un retiro de silencio. Pues te miran todos así raro, ¿no? Si están esperando que llegue la salida o a que llegue el viernes para ir a contaminarse, para ir a tomar alcohol, para ir a bailar, para ir... Entonces, fíjense, qué inteligentes tenemos que ser ahora los educadores y los adultos. Qué inteligentes para decir, ¿cómo transmitir a la gente joven que hay un gran placer en descubrirte a ti mismo? Creo que tenemos un gran reto y el gran reto empieza, ¿cuáles son mis valores? ¿En qué sí creo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? De la mía, de la de José Luis, para que esto se lo pueda traducir a mis hijos, se lo pueda traducir a mis alumnos. Eso es lo importante. Si yo le encuentro sentido, el pensar que no existe nada, pues ya para el chavo no va a ser como una gran alternativa, sino va a decir, bueno, eso es una teoría filosófica, pero no es la experiencia. Si yo le encuentro un gran placer, por ejemplo, a salir en un día de campo, a comerme una torta, un bocadillo, a estar en un río metiendo los pies, si le encuentro placer a eso y se lo puedo contar y un día lo puedo hacer con una excursión con ellos, como lo hemos hecho muchas veces cuando hemos estado trabajando en colegios, pues eso el chavo lo ve y lo valora. Pero si también el hijo ve que el padre y la madre están enredados todo el día en sus redes sociales, están enredados en ver series, están perdidos también en el alcohol, están perdidos en relaciones no tan sanas, pues entonces es difícil educar esta inteligencia espiritual. Pues bueno, tenemos un gran reto.